Buenas, en el video vamos a trabajar con la factorización de adición y sustracción de potencias de igual grado. ¿Qué sería esto? Escribamos, sería algo así. Vamos a trabajar con adición o sustracción de potencias de igual grado. Bien, acá tendríamos una adición o sustracción de potencia de igual grado. Por ejemplo, podría suceder que tengamos x a la 5, donde n sea 5, más a la 5. Esta sería una adición de dos potencias de igual grado, en donde n es impar. Y vamos a empezar a hacer esas distinciones. Se van a dar cuatro casos, entonces. Después podemos tener, por ejemplo, x a la 4 más a la 4. Tenemos una adición de dos potencias de igual grado, pero en donde n es par. Ya tenemos los dos primeros casos. Ya que tenemos lo que sería adición de potencias de igual grado. Y después podemos tener los otros dos casos que son diferencias de potencias de igual grado. Podemos tener x a la 7 menos a la 7. Es un número, ¿sí? Y este sería para n impar. Pero en este caso no sería adición, sino que sería sustracción. Y podemos tener x a la 8 menos, qué sé yo, en vez de poner a, pongamos un número, pongamos menos 3 a la 8. Y acá tenemos diferencia de potencias de igual grado, pero para n par. Esos son los cuatro casos que se nos pueden presentar cuando hablamos de cómo factorizar suma o diferencia de potencias de igual grado. De todas formas, quiero aclarar algo. A mí este tipo de casos de factoreo, que es cómo se factorea la suma o la adición o la sustracción de potencias de igual grado, para mí no tiene mucho sentido porque se pueden englobar dentro de otros casos. Se pueden englobar siempre dentro de diferencias de cuadrados, ya vamos a ver. Pueden quedar subsumidos a eso. Así que no haría falta aprender cosas nuevas. O puede quedar subsumido en la idea de no solo diferencia de cuadros, sino también con el lema de Gauss. También lo podemos factorizar con el lema de Gauss, si no nos haría falta aprender reglas nuevas. Así que a mí mucho no me gusta dar esta factorización. Yo lo doy para que le interese, pero en rigor de verdad no haría falta aprenderse de memoria nuevas reglas, porque o con Gauss o con diferencia de cuadrados podríamos resolverlas. De todas formas, las vamos a resolver, vamos a mostrar cómo. Vamos a poner ejemplos. Vamos a analizar primero la suma de potencias de igual grado, es decir, los dos primeros casos que había escrito acá, que son estos dos. Vamos a analizar esos dos. Vamos a analizar con ejemplos. Acá tenemos x a la 5, ¿no? Tenemos este caso que es suma de potencias de adición de potencia de igual grado, en este caso impar, con n impar, y este adición de potencia de igual grado, pero con n par. Vamos a analizar esos dos casos primeros. Para ello partamos de un ejemplo. Supongamos que tenemos la adición de potencias de igual grado, pero de grado par. Así podemos tener x a la 4 más 2 a la 4, que sería 16. Igual. Supongamos que ese es el polinomio que queremos factorizar. Al intentar factorizar ese polinomio nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Primero, reconocer que es una adición de potencia de igual grado, por lo cual voy a transformar el 16 en 2 a la cuarta. Bien, ahí está en evidencia que es una adición de potencias de igual grado. Ahora, recuerden que factorizar un polinomio se trata de poder escribirlo como producto de la forma x más menos un número, y ese número sería una raíz del polinomio. Si yo intento buscar una raíz del polinomio, tendría que ponerle un valor a y a ese x a la 4 que encerre, que me anule el polinomio. Pero cualquiera sea el valor que yo ponga adentro de ese x a la 4, si pongo un valor positivo, por ejemplo el 2, y lo elevo a la 4, me va a dar 16 positivo. Y si pongo un valor negativo adentro de x, por ejemplo menos 2 a la 4, me va a dar también, como es una potencia par, también 16 positivo. Con lo cual nunca voy a poder anular el polinomio, siempre me va a quedar
positivo, porque ponga lo que ponga dentro de x a la cuarta, como número real, siempre esto me va a dar positivo. Si a algo positivo le sumo otro número positivo, nunca acá voy a poder obtener 0, por lo tanto vamos a escribir así: no existe solución en reales, en el conjunto de los números reales. Este polinomio se puede factorizar en números complejos. No es que no existe solución, digamos, no existe factorización en reales. Entonces no vamos a poner solución, no existe factorización en reales, sería lo correcto. Le ponen acá fac. Ahí está. No voy a escribir todo, pero bueno, saben que estamos hablando de factorización, no existe factorización en reales. Entonces este caso es bastante sencillo. Siempre que tenga suma de potencias de igual grado pares, una adición de potencias pares, no va a tener solución en reales. En realidad no me hace falta siquiera que sea suma de potencia. Cualquier binomio que yo tenga x elevado a un grado n, en general, más general todavía, un grado n que sea par, más un número, no vamos a poner que esto es un número, sí, cualquier número, nunca voy a poder anular esta expresión siempre y cuando este número sea positivo. Estamos suponiendo que es positivo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, x a la 8 más 2, por ejemplo. Nunca voy a poder anular esto porque x a la 8 siempre me va a dar positivo porque es una potencia par. Más un número par no lo voy a poder anular nunca, por lo tanto nunca voy a poder factorizar un polinomio que tenga esta estructura. X a la n a grado par más un número positivo. Nunca lo voy a poder factorizar y vamos a poner no se puede factorizar en el conjunto de los números reales. Así que bastante sencillo este primer caso. Vamos a analizar ahora el otro caso, que es la adición de potencias de igual grado, pero con grado impar. Voy a escribir acá x. Un ejemplo, x a la 5 tiene grado impar. Adición, dijimos, estamos analizando la adición, y acá vamos a escribir, qué sé yo, puedo poner uno muy fácil, 1 a la 5, que es 1, ¿no? Bien, ahí tendría una adición de potencias de igual grado. Veamos cómo podemos resolverlo. Si yo pienso en lo que es encontrar una raíz, tengo que poner un valor acá que me anule el polinomio. Eso sería encontrar una raíz. Y un valor ahí que anule el polinomio es claramente el menos 1. Es decir, el opuesto de esta base, que es positivo porque estoy trabajando adición de potencias de igual grado. Entonces pongo lo opuesto de ahí, ¿qué me va a quedar si yo reemplazo? Pongo menos 1 en el lugar de la x, me queda menos 1 a la 5, más 1 a la 5, que es 1. Y menos 1 a la 5, como es, multiplico el menos 1 una cantidad impar de veces, me va a quedar cambiado, me va a quedar menos 1, me va a quedar negativo, más 1, y esto va a ser igual a 0. Entonces acabo de encontrar que el menos 1 es una raíz. ¿Qué significaba que el menos 1 sea raíz? Y acá viene lo importante, porque ¿cómo voy a factorizar esa expresión? Entonces llegué a que el menos 1 es raíz. Borro acá. Borro. ¿Qué significaría? Significaría que si yo al polinomio original que tengo acá, ahora lo divido por la estructura x, lo divido por la estructura x menos 1, o sea, es decir, menos la raíz, es decir, me queda x más 1, si yo lo divido x más 1, la división es exacta. Como la división va a ser exacta, puedo hacer la división del polinomio por el binomio x más 1, y una vez que haga esa división, ya lo voy a haber hecho una primera factorización. Lo vamos a hacer. Ahorrar el lienzo. Entonces teníamos la estructura x a la... Está muy gordo eso. Ahorrar el lienzo. La estructura teníamos x a la 5, habíamos dicho, más menos 1. Más 1. Esa adición de potencias de igual grado, pero con el grado impar. Entonces dijimos que esta expresión le vamos a poder dividir por x más 1. Porque habíamos encontrado que menos 1 era una raíz. Acuérdense que acá, acuérdense que acá, en esta parte, ahí, va siempre la raíz cambiada de signo. Me queda muy feo, lo borremos.
la raíz era menos 1, entonces acá aquí va menos 1, que me quedaba en definitiva x más 1. Bueno, voy a hacer esa división. ¿Y con qué la vamos a hacer esa división? Esa división la vamos a hacer obviamente con Ruffini. X más 1. Vamos a escribir acá de este polinomio sus coeficientes, que son 1 de x a la quinta, 0 de x a la cuarta, 0 de x al cubo, 0 de x al cuadrado, 0 de x y 1, que es el término independiente. Acá vamos a escribir la raíz, que es menos 1, para usar Ruffini. Acuérdense que va esto cambiado de signo. ¿Verdad? Ahora vamos a bajar el primer 1, lo bajamos y hacemos la multiplicación acá. Por 1 por menos 1, menos 1. Me queda menos 1 por menos 1 me da 1. Sumo 0 más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. 0 más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Y 1 más menos 1, 0. El resto es 0. Por lo tanto, hemos comprobado que es raíz. Y ya, además, hemos obtenido acá los coeficientes del polinomio cociente. Esto me está diciendo que yo puedo escribir ahora como cociente, tengo el polinomio cociente, que va a ser bajado en un grado, y voy tomando estos coeficientes. Primero tomo ese, entonces acá escribo 1x a la cuarta, es bajado en un grado el que está aquí. Después escribo el otro coeficiente, menos 1x al cubo. Después más 1x al cuadrado menos 1x y finalmente borro esto, menos 1x y finalmente me queda el último coeficiente que sería este, que sería más 1, que es el término independiente. Más 1, lo escribo acá abajo. Entonces ese sería mi polinomio cociente. Voy a borrar toda esta fuente que hicimos. Voy a copiar todo de vuelta. Chao, chao, chao. Ustedes acuérdense de ir tomando nota como si fuera un pizarrón. Voy a reescribir el polinomio cociente acá para tenerlo de visto, porque si no me lo voy a olvidar. Digo que el polinomio cociente es x a la cuarta, no hace falta escribir el 1 adelante. Voy a borrar esto porque me quedo muy arriba. C de x, el polinomio cociente es x a la cuarta. Ahora vendría x al cubo menos x al cubo. Después vendría este otro que es más x cuadrado menos x. Y al final este otro, que es el último, más 1. Ese es mi polinomio cociente. Voy a borrar esto. Está molestando. Y vamos a borrar todas estas figuritas que también están molestando. Bueno, bien. Ese es el polinomio cociente. Recordemos, el polinomio original era x a la quinta más 1. Que lo voy a poder escribir entonces factorizado por el divisor que habíamos utilizado, que era x más 1, por el cociente, que sería x a la cuarta más x al cubo más x cuadrado menos x más 1. Y como verán, ya hemos empezado a factorizar. Luego seguiríamos factorizando este polinomio que es de grado 4. Tendríamos que usar Gauss para seguirlo factorizando. Pero nuestra intención era cómo factorizar la suma de potencias de igual grado. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, que siempre que tengo una suma de potencias de igual grado, al menos ya voy a empezar a factorizarla sabiendo que la suma de sus bases, fíjense que la base es x y la base es 1, la suma de sus bases siempre va a ser un divisor de la adición de potencias de igual grado, siempre. Después, bueno, acá seguiré con lo que tengo que seguir para terminar de factorizar. Vamos resumiendo los dos primeros resultados entonces que ustedes van a tener que apuntar en su carpeta de clase. Sería, si yo tengo una suma
de potencias.
n menos un a a la n, en donde n sea par, es que lo voy a poder dividir siempre por la estructura x menos a. Siempre va a suceder eso. Así que bastante sencillo este caso de factorización. Tomemos otro ejemplo, uno más fácil. X a la 4. No borremos el 4, quedó feo. Menos, vamos a poner un número. ¿Qué número puede ser? ¿Qué sé yo? 2 a la 4. Son fáciles, 16. Bien. Menos 2 a la 4. Entonces yo, si tengo esa expresión, ya sé que esta expresión la voy a poder dividir por x menos 2, es decir, la diferencia de sus bases. Y lo hagamos una vez más para comprobarlo. Si tenemos otro ejemplo más, yo borro esto, que lo pueden mantener, que tiene más espacio seguramente en una hoja, y esto lo voy a borrar y lo voy a reescribir más arriba. Tengo x a la 4 menos 16, que es 2 a la 4. Y dijimos que esto lo voy a dividir por el polinomio. Acuérdense, dividir los dos puntitos, voy a hacer más gordito, a ver con este si me salen, dividir por el polinomio x menos 2, que es la diferencia de las bases de esas potencias. Voy a completar los coeficientes del polinomio divisor, que son 1 para x a la cuarta, 0 para x al cubo, 0 para x al cuadrado, 0 para x y el término independiente menos 16. Voy a hacer la disposición rectangular. Voy a escribir esto, cambio de signo. Entonces acá voy a escribir el número 2. Bajo el primer 1, 1. Y ahora empiezo a multiplicar. 1 por 2, 2. 0 más 2, 2. Y así sigo. 2 por 2, 4. 0 más 4, 4. 4 por 2, 8. 0 más 8, 8. 8 por 2, 16. Y menos 16 más 16, 0. Siempre va a pasar lo mismo. Siempre va a ser divisible por la diferencia de las bases. Borro esto y es bastante sencillo el caso de factorización. ¿Hace falta aprenderse esto? Que es algo importante. ¿Hace falta aprenderse este caso de factorización en particular? Yo diría que no hace falta aprendérselo de memoria, porque o sale con Gauss o sale con diferencia de cuadros. Fijémonos cómo. Miren. Si intentaba con diferencia de cuadros, tenía x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Que es lo mismo que decir x a la 2 por 2 menos 2 a la 2 por 2. Es otra forma de escribir 4, 2 por 2. Pero esto es lo mismo que escribir por propiedad de potencia de otra potencia en la misma base, que x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y ahora sí tendría una diferencia, estoy acá, de dos cuadrados. Ese es un cuadrado y ese es otro cuadrado. Y la diferencia de cuadrado podría factorizarse como el producto entre la diferencia y la suma de las bases de esas potencias. Y ahí ya tendría una primera factorización. Después, acá tengo suma de potencias de grado par. No podría continuar factorizándolo de acuerdo a lo primero que vimos en este video. Y esto vuelvo a tener otra diferencia de cuadrado que la vuelvo a aplicar. Entonces me puede quedar el resultado final de la factorización, me va a quedar la base del cuadrado de x menos la otra base, 2 por la suma de esas bases por lo último, que no se puede continuar factorizando en reales porque es suma de potencias de grado par. No podría continuar. Y ahí terminaría la factorización de ese ejercicio, que como les digo salía por ejemplo con diferencia de cuadrados. También podría salir con Gauss, fíjense cómo. Por eso les digo que este caso de factorizaciones apela mucho a la memoria. Es una regla práctica, no es una regla matemática en sí. Y no haría falta aprenderla, porque fíjense que con Gauss también podemos. Yo digo, ¿cuáles son los divisores de 16? Los divisores de 16 son el mismo 16, el 8, el 4, el 2, el 1, y todos también más menos, es decir, acá más menos,
más menos, más menos, más menos. Y los divisores del coeficiente principal son más menos 1, nada más. Dentro de las posibles raíces que tendríamos, sí, tendríamos que probar, por ejemplo, combinando esto con esto. Entonces, una posible raíz sería 1 sobre menos 1 o 1 sobre 1. Y así con los signos también. En definitiva, las posibles raíces son menos 1 y 1. Esas son dos de las posibles raíces, hay más raíces. Otra raíz posible sería tomando estos dos como numerador. Entonces podría tener 2 sobre 1 o 2 sobre menos 1 y también cambiándole los signos a los dos. En definitiva me va a quedar como posibles raíces 2 y menos 2. Bueno, cuando yo probase como posible raíz de las que me surgen con Gauss, esa, me va a dar que esa es una raíz. Y ahí lo hubiese encontrado con Gauss y me da que es raíz, reemplazarlo acá, si me quiere escribir, reemplazarlo ahí, me va a dar que es raíz. 2 a la 4 me va a dar 16 y 16 menos 16 me va a dar 0. Me voy a dar cuenta que es una raíz, entonces voy a saber que se puede dividir por x menos 2, es decir, menos raíz. El polinomio se puede dividir por la diferencia de las bases, que es lo que habíamos concluido de un principio de memoria, pero con Gauss también lo podría haber sacado. Borro. Y vamos a ver el último caso, que es diferencia de potencias de igual grado, pero con grado impar, que es el cuarto caso que nos estaría faltando. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto, que me está molestando, y vamos a borrar esto, que también me está molestando. Nos estaría faltando analizar entonces el caso diferencial de potencias del mismo grado, pero en donde Sn sea, dijimos, un impar. Diferencia de potencias, muy grado n, pero en donde n sea impar. Lo voy a escribir acá. Con un ejemplo podemos tener x a la 3, voy a borrar eso. Vamos a escribir un ejemplo. Borremos x a la 3 menos a la 3, y supongamos que a vale, vamos al más fácil también de vuelta, 2. O el 1 sería más fácil, pero es demasiado trivial. Tendríamos x a la 3 menos 2 a la 3 y tenemos una diferencia de potencia de grado impar. Pensemos lo siguiente, como el grado de este es impar, lo que va a suceder es que esto siempre va a quedar negativo. Y si yo tomo el mismo número 2 y lo pongo acá, pero no lo pongo negativo, sino que pongo el 2 positivo, siempre me va a quedar 2 positivo a la 3 menos el mismo número, 2 a la 3, y eso siempre me va a anular el polinomio. En definitiva, me doy cuenta rápidamente que 2, sin necesidad siquiera de usar Gauss, es una raíz, una de las raíces, entonces va a ser divisible este polinomio. Lo voy a poder dividir exactamente por el polinomio x menos esa raíz, es decir, x menos 2. Básicamente lo que estoy diciendo es que si tengo una diferencia de potencias del mismo grado, en donde ese grado es impar, la voy a poder dividir siempre por la diferencia de sus bases. Lo hagamos y hagamos un ejemplo de factorización directamente. Terminemos de factorizar ese ejemplo. Borrar lienzo. Entonces la conclusión que van a quedar es que siempre que tengan una diferencia de potencias de igual grado, pero con ese grado impar, me están diciendo que la voy a poder dividir exactamente, para empezar a factorizarlo, por la diferencia de sus bases, de x menos 2. Vamos a hacer esa división. Recuerden que estamos queriendo factorizar este polinomio, ¿sí? Vamos a hacer la división y vamos a escribir los coeficientes del polinomio divisor, que es el que está rodeado en verde, que son 1x al cubo, 0x al cuadrado porque no figura, 0x porque no figura, y por último menos 8, que es 2 al cubo, menos 2 al cubo. Sería el término independiente menos 8. Voy a dividir usando Ruffini, voy a tomar este número, le voy a cambiar el signo, lo voy a colocar acá. Bajo el 1 primero, hago 1 por 2, 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4,
0 más 4, 4, 4 por 2, 8, menos 8 más 8, 0, y acabo de comprobar sí, que lo divide exactamente, y que el polinomio cociente sería esto baja, esos son los coeficientes de un polinomio que es el polinomio cociente, que es bajado en un grado. ¿Cómo me quedaría entonces el cociente? El cociente de esta división me quedó 1x al cuadrado, no hace falta escribir el 1, más 2x, más 4, y el resto de la división era 0, y ese es mi cociente. Voy a borrar lo que no necesito, esta división ya la hice, no lo necesito. Bien, ya hice la división, voy a tomar este lacito acá, si corto esto que me moleste, vamos a continuar con la factorización. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es, esto, que es el polinomio original, lo dividí por esto, y me dio ese cociente que está ahí abajo. Con lo cual, si yo multiplico el cociente por esto que es el divisor, yo multiplico el cociente por esto que es el divisor de vuelta, voy a obtener esto que está acá, que es el dividendo. Entonces puedo reemplazar x al cubo, que es el dividendo, menos 2 al cubo, lo puedo reemplazar por el cociente, que es x cuadrado más 2x más 4 por el divisor, que es x menos 2. Ya empecé la primera factorización. Después podemos ver qué sucede con esto otro de acá. Ahí puedo seguir factorizando. Y bueno, de hecho tengo el cuadrado de x, acá tengo el cuadrado de 2, pero el término del medio no es el doble producto del primero por el segundo, porque tendría que tener 2 por 2, 4x. Debería utilizar Bhaskara para intentar factorizar esa expresión y seguir factorizando. Bhaskara me da las dos raíces si las tiene o no. No importa continuar factorizando en este caso, porque nuestro objetivo era saber cómo empezaba la factorización en la diferencia de potencias de grado impar. Voy a borrar, pero bueno, sepan que acá después deberíamos continuar. Borro esto y vamos a resumir los 4 resultados. Entonces, para el que le guste aprenderlo de memoria, pero recuerden que no hace falta aprenderlo de memoria porque en forma razonada sale muy fácil. O puedo aplicar diferencia de cuadrados, o puedo aplicar Gauss, según el caso. Y siempre voy a encontrar las posibles raíces y, por ende, un polinomio de la forma x más menos algo que sea divisor. Los resultados son, tengo si n es par y si n es impar. Si n es par, en x a la n más a la n, lo que hemos dicho que no existían raíces reales, por lo tanto no lo voy a poder factorizar. En cambio, si tengo x a la n menos una a la n, esto va a ser divisible por la diferencia de las bases x menos a. Siempre voy a poder hacer esa división y me va a dar un cociente, y voy a poder multiplicar ese cociente por el divisor para reemplazar el polinomio original. Ya lo voy a haber empezado a factorizar. Si n es impar, voy a tener dos casos. Suma de las bases, x a la n más a la n. Y en este caso, si n era impar, va a ser divisible por la suma de las bases. De todas formas, como insisto, a mí no me gusta aprenderme esto de memoria, prefiero utilizar Gauss o diferencia de cuadrado o algún otro caso de factoreo, o pensar simplemente en las raíces, porque es bastante sencillo. Pensar en qué pongo acá para que se me anule el polinomio, es bastante sencillo. Y ahora acá tendría, si es diferencia de potencias impares, x a la n menos a la n, en este caso va a ser divisible por el polinomio x menos a, es decir, por la diferencia de las bases de esa potencia. Y ahí estarían resumidos los 4 casos. Vamos a borrar. Y hemos terminado entonces con cómo factorizaríamos utilizando la adición o sustracción de potencias de igual grado.